Muy bienvenidos a la séptima clase sobre la doctrina del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga ricamente. Y antes de orar, quisiera compartir brevemente el bosquejo de esta noche, los puntos que vamos a tocar. El tema de hoy se tratará de la vida de Jesucristo, de la persona de Jesucristo y su relación con el Espíritu Santo. Vamos a empezar con la concepción y el rol o el papel del Espíritu Santo en la concepción de Jesucristo en el vientre de María, la Virgen. Luego seguimos con la niñez de Jesucristo y el desarrollo ayudado por el Espíritu Santo. Y luego el bautizo cuando vino sobre Cristo en forma de paloma, el Espíritu Santo del cielo. ¿Y por qué? Para capacitarlo para su ministerio. Y luego vamos a ver otra vez cómo el Espíritu Santo apoyó a Cristo para que se entregara hasta la muerte para nosotros. Y luego el Espíritu Santo también tuvo participación en resucitar a Cristo de entre los muertos. Y luego el Espíritu Santo también lo exaltó o participó en exaltarlo. Y ahora el papel o la tarea, el ministerio más sobresaliente del Espíritu Santo hoy en día es testificarle a Cristo o dar testimonio, señalarle y guiarle a la gente a ver y aprovecharse de Cristo. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por otra oportunidad de estudiar estas riquezas en tu palabra. Ayúdanos a comprender algo que en verdad en gran parte es incomprensible, la relación entre las dos naturalezas de Jesucristo, pero en este caso la relación entre Cristo, el Hijo, y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Mientras examinamos los textos, guíanos, inspíranos, ilumínanos por este mismo Espíritu para que entendamos y aprendamos lo que tú quieres que aprendamos acerca de este tema del Espíritu Santo y su relación con Cristo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la primera idea que tiene que ver con la concepción milagrosa de Cristo en el vientre de María. Y voy a pedirles que me ayuden, que me estén ayudando, por favor, con la lectura. ¿Quién tiene micrófono? Pedro y vamos a ver Susana y Susana. Muy bien. ¿Y me vas a ayudar también, Verónica? Por favor. Ok. Formación de la concepción milagrosa de Cristo en el vientre de María. El Padre había preparado un cuerpo para su Hijo. Este texto se encuentra en Hebreos 10:5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, haciendo referencia a los animales. En su lugar me preparaste un cuerpo. Bueno, es un concepto bastante profundo. Es que Cristo había creado al ser humano, había creado este cuerpo de ser humano, y cuando lo vio, ¿qué dijo? Tu texto favorito. It's very good. Es muy bueno. Y era tan bueno que Cristo mismo quería uno. Y el Padre, ¿qué pasó? El Padre lo preparó un cuerpo. Y Cristo vino en cuerpo. Cristo amó tanto al ser humano que llegó a ser ser humano. Increíble, ¿no? Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo lo ayudó a convertirse en Dios hombre, tomando en sí este cuerpo que el Padre le había preparado. Interesante, ¿no? Desde la eternidad, Cristo se ofreció voluntariamente para participar
de carne y hueso, y ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Mateo 1:18, Pedro, ¿qué dice? El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ok, y luego el siguiente texto. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Bueno, yo no puedo explicar cómo sucedió esto, ni Lucas trata de explicarlo. Nada más dice que María concebió por Obra del Espíritu Santo. obra del Espíritu Santo. Y usa dos frases. El Espíritu Santo vino sobre él, ok, sencillamente hablando, y el poder del Altísimo lo cubrió. Interesante, ¿no? Porque el poder, examinando muchos textos en el Antiguo Testamento, ya hemos establecido el hecho de que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona, pero a la vez es una persona bastante fuerte, es una persona poderosa. Entonces el Espíritu es el poder de Dios a través de todo el Espíritu Santo. Y en este caso, ese poder es necesario para ayudarle a María, la Virgen, a concebir. Y con dos frases se explica este milagro que en verdad nadie puede explicar, que María se concibió por el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vino sobre ella. Entonces hay muchos milagros o muchas concepciones milagrosas a través de toda la Biblia, ¿verdad? Sara, Ana y... Sí, también, Elizabeth. Rebeca. Y no se llama, pero la mujer histórica en ese contexto de Isaías 7:14. Concibió también y dio a luz milagrosamente, proféticamente anticipando la concepción de María como virgen. Muy bien. Este fue un acto de creación o ex nihilo, ¿verdad? Sí, ex nihilo, de la nada, es decir, sino de materia ya existente, así como creó Adán también, con materia, con polvo ya existente, o hablando de la sustancia de María. El Espíritu Santo usó la sustancia de María, pero de todas formas ella se concibió milagrosamente sin la necesidad de contacto con ningún hombre. Este hecho nos sirve como apoyo para decir que el Espíritu Santo es su Padre, porque el Padre es su Padre. La razón es la de creador al creado. Espíritu Santo creando esta persona en el vientre de María. El Espíritu Santo creó la naturaleza humana de Jesús y la unió a su naturaleza divina. Eso es el milagro que ocurrió en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, del Altísimo, que vino sobre ella. Fue una creación instantánea. El Verbo se hizo carne, Juan 1:14. También fue una concurrencia, ¿ok? Dos cosas o dos agentes responsables, dos agentes actuando para crear este milagro. Número uno, la Virgen, por supuesto. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal, dice Isaías el profeta, he aquí una virgen concibió o concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y Lucas dice lo mismo, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pero también es por obra del Espíritu Santo. Lucas 1:34. Verónica, por favor. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer
lo llamarán Hijo de Dios. Muy bien, concebido por el Espíritu Santo, pero nacido de una virgen. Las dos personas actuando. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, Él se viste como la vida de dicha persona, conformándola a sus propios propósitos. Quizás eso es en parte la respuesta, ¿no? Que el Espíritu Santo está cubriéndole, viene para formar dentro de María a esta persona única, particular, pero tomando control, en otras palabras, cubriéndola con la sombra. ¿Ok? Y tenemos el mismo concepto en capítulo 4 de Gálatas, cuando dice que también Cristo se forma, y nosotros no usa la palabra sombra, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, casi toma posesión de aquella persona para formarse a sí mismo en esa persona. Y eso es lo que pasó milagrosamente en el vientre de María. Ok. Ya hemos tocado este punto. Varias mujeres que no habían podido tener hijos, llegaron a tener hijos en el Antiguo Testamento. Aquí una virgen concibe para inaugurar la era mesiánica. Mateo 1:23, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa ya Dios está con nosotros, Dios con nosotros, inaugurando su reino, la era mesiánica. Y muy importante esta frase fue la creación del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo y su obra de unirlo con la misma persona de Dios Trino, que lo protegió de la imputación del pecado de Adán y de heredar la naturaleza pecaminosa o contaminada de María. El Espíritu Santo previno la contaminación de la naturaleza de Jesucristo. Y este texto no específicamente habla de Cristo, pero como Cristo dice en Lucas 24, todo tiene que ver con Él en el Antiguo Testamento. Y por eso cito este texto en Salmo 135, versículo 13, alude a eso. Tú creaste en mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Jesús obviamente puede decir eso. Cristo es nacido desde arriba. Y yo tomo esa frase de Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, esa frase también se puede traducir que no nazca de arriba. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, o cuando nosotros llegamos a ser cristianos, es que nacemos de arriba. Estamos influidos, tocados profundamente y milagrosamente, y Dios crea en nosotros una nueva criatura. Y nosotros nacemos de arriba por un toque sobrenatural del Espíritu Santo. Y es muy importante entender esto porque este concepto excluye la posibilidad de una cristología de adopción. ¿Recuerdan ese concepto? ¿Qué es el concepto de adopción? Tocamos esto en la clase sobre cristología, varias teorías de la relación entre la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Que no fue engendrado, sino que fue adoptado. Adoptado, pero ¿cuándo vino la naturaleza divina en Cristo? Para adoptarlo. En su bautizo. Esa herejía dice que cuando el Espíritu Santo vino en su bautismo, es cuando Cristo recibió su naturaleza y fue adoptado como hijo de Dios en aquel entonces. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre María en el vientre y Cristo nació de arriba desde la concepción. Entonces, desde la concepción, Cristo ya tenía dos naturalezas por el poder del Altísimo, por la sombra del Espíritu Santo que vino sobre ella. Muy bien.
El Espíritu Santo lleva la gloria del Señor Shekinah. Recuerdan que en Éxodo 40 se habla del Shekinah, la gloria Shekinah, y que se reposaba como una nube y llenó el tabernáculo. ¿Ok? Es muy importante esto porque Juan usa la misma terminología hablando de Cristo, como el tabernáculo. Y en el Antiguo Testamento, Dios, ¿dónde vivió? En el tabernáculo y en el Santo de Santos. Y se manifestó por una apariencia casi física que se llamaba Shekinah, o gloria Shekinah. ¿Y qué significa gloria? Gloria, ¿recuerdan? Kabod, que en griego es doxa, y nosotros tenemos la palabra doxología, pero kabod, ¿qué significa? Hemos estudiado esta palabra. Peso. Peso. ¿Y qué significa peso? Importancia. Una persona significativa. Una persona de muy buena reputación. Una persona con nombre. Un heavyweight. Y usamos esta metáfora en inglés. Y cuando quisiéramos decir que una cosa es importante, diríamos heavy, pesa, la cosa pesa. Y entonces la misma palabra que se traduce gloria, kabod, habla de la importancia, habla de la muy buena reputación del nombre, habla del significativo de Dios mismo, pero otra palabra que se usa es Shekinah, que es una apariencia, una manifestación casi física de Dios. Y la palabra en sí siempre dice gloria Shekinah, que quiere decir que algo está brillando o brillante. Entonces, cuando entraron en el tabernáculo, aparentemente no había necesidad de luz. Cuando Moisés bajó, él tuvo que ponerse un velo porque brillaba y venía con la gloria de Dios. Porque tenía la kabod de Dios en su rostro, brillándose. Y por eso se cubrió. ¿Ok? Se cubrió porque estaba disminuyendo. Y que no quería desanimar a la gente porque estaba disminuyendo. ¿Ya entienden? Ok, ahora vamos a examinar un texto acerca de Cristo. Vamos a buscar en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre, hablando de la encarnación, hablando de esta obra del Espíritu Santo, haciendo que María se concebiera por su poder altísimo. Ok, instantáneamente el Verbo, ¿quién es el Verbo? Jesucristo es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Instantáneamente se hizo, ¿qué? Carne. Y la palabra en griego es sarx, carne, ser humano, con naturaleza humana, con cuerpo humano, con mente, psique, todo, alma, todo, de un ser humano. Instantáneamente, la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, ser humano, por el poder del Altísimo, el poder del Espíritu Santo que vino sobre María. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Voy a volver a esa palabra, importantísima es esa palabra.
habitó entre nosotros y hemos contemplado ¿qué? Su cabot, su doxa, su gloria shekinah, brillante. ¿Y qué dice? La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sé si Cristo estaba brillando o no, pero cuando las personas veían a Cristo, veían una persona sumamente especial. Una persona llena de ¿qué? De gracia y de verdad. Pero volviendo arriba, y el verbo, el logos, en griego, se hizo sarx, carne, en inglés flesh, menospreciada por los filósofos, perdón. ¿Por qué? ¿Qué fue la filosofía platónica? Es carne. ¿Y qué es carne, según Platón? Contaminada. Baja. Entonces, son dos niveles de la existencia. El nivel espiritual, que es el más alto. El nivel de materia, que es baja e inferior. Y cuando los griegos escucharían eso, ¿qué cosa? Dios se hizo sarx. Entonces, vino abajo, se humilló tanto que tocó la materia. Sí, porque no es el concepto cristiano. ¿Qué es el concepto cristiano de la carne? Buenísimo, cuando lo creó. ¡Wow! Increíble, bello, hermoso. Y dice que la sabiduría de Dios deleita en el ser humano. En Proverbios 8:30. Y aquí estamos. Y este verbo, esta segunda persona, Jesús, se hizo hombre y habitó. Esa palabra, tabernaculizó. Es decir, echó tienda y vivió en esa tienda, en ese tabernáculo. Pero es en forma de verbo. Entonces, se hizo tabernáculo. Es lo que dice Juan. Vino el verbo y se convirtió en tabernáculo. ¿Qué cosa? ¿Qué significa eso? Que por ahí entramos a Dios. Por ahí entramos a Dios. Y por ahí entra Dios mismo. ¿No? ¿Y cuándo? En el vientre de María. Dios entró en el tabernáculo. Es decir, escúchame bien, ya no hay tabernáculo de esa clase. Ya no hay templo, no hay edificio en el cual vive Dios. En el Antiguo Testamento ellos andaban con el tabernáculo en todas las tiendas. ¿Y qué es un tabernáculo? Ahí estaba la presencia de Dios. Sí, pero ¿qué es? ¿De qué consiste? ¿Cómo se fabrica? De madera. No, ni de madera. Tipo altar. Sí, en una tienda nada más. Dios, y por eso es exactamente lo que Juan está diciendo. Que cuando Cristo llegó a ser hombre, llegó a vivir en una tienda. ¿Qué tienda? Humana, tienda humana. Y por eso, y esa tienda se llama tabernáculo. ¿Por qué? Porque ¿dónde vive Dios ahora? Bueno, olvídense de la iglesia por un momento. Entró en Cristo. Entonces, es que andaba en la tierra tabernaculizándose, caminando como una tienda caminante. Y así andaba, ahí va el tabernáculo. Cristo mismo, porque en Él está la plenitud de Dios morando en la naturaleza de un ser humano. Increíble, tabernáculo. Y lo que dijiste también es correcto. ¿Cómo nosotros llegamos a tener contacto con Dios? Por entrar en el tabernáculo, en Cristo. Porque ahí está Dios en toda su plenitud. Aunque se hizo verbo, o sea, se hizo carne, pero nunca dejó su divinidad. No, nunca. Es más, ahora la Tenía divinidad las dos. vive. Y ahora
cosa. La divinidad mora ¿dónde? Nosotros. Y por eso el libro de Apocalipsis dice que la casa o el lugar de Dios es entre su pueblo, su gente. Tengo un pasaje que dice, 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Oh, ok. Ahora Dios está llenando otro tabernáculo. ¿Y qué consiste ahora el tabernáculo de Jesucristo? ¿En qué consiste? Somos templos, somos el cuerpo. Como grupo, como colectiva, somos el tabernáculo y Dios mora en nosotros y está llenándonos más y más y más. Cada día más llenándonos ¿con qué? Su gloria Shekinah, exactamente. Y por eso los rostros de ustedes están brillando. Oh, después por el sol, no, okay, no sé. No, pero es en nuestro carácter, en nuestra madurez, así es, crecemos en la gloria Shekinah de Dios, porque Cristo nos está llenando y nos está formando. Y más importantemente, Él está formándose a sí mismo en su tabernáculo, el cual es nosotros, el grupo de creyentes en Cristo. ¿Ok? Muy bien, su desarrollo en la niñez bajo el Espíritu Santo. Y vamos a ir un poco más rápido. Y una persona que le gustaría ayudarme a leer, por favor, Susana, ese párrafo para empezar. Empiezo desde su infancia. Por favor. Su desarrollo en la niñez bajo el Espíritu Santo. Desde su infancia, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y sus gracias de acuerdo a sus capacidades. De esa manera, fue capaz de crecer gradualmente. A la edad de 30 años, experimentó una administración especial del Espíritu Santo en su bautismo. Este bautismo tuvo el propósito de capacitarlo para su misión y ministerio mesiánico. Un buen resumen. Alguien mencionó este texto la semana pasada. ¿Y creció en obediencia a Jesucristo durante el transcurso de su vida? Sí. Sin pecar, iba madurando. Y tenía la madurez adecuada a cada etapa de su vida. Y, bueno, la Biblia misma nos enseña esto. Empezando con Hebreos, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Isaías había profetizado del tronco de Isaí. Si me quieres ayudar, Susana. Sí. Ahí. Isaías 11, versículos del 1 al 3. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Hablando de sus raíces muy humildes, pero a pesar de esas orígenes, él empezó a crecer porque el espíritu de sabiduría y de entendimiento reposó sobre él. ¿Qué significa que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer? Mediante el sufrimiento, ¿qué tratan de...? Ok, tocamos este tema en la clase de Cristología, que Cristo, en un sentido, según el profesor Robert Peterson, tuvo que calificarse para hacer el sacrificio. En parte, tuvo que aprender a resistir la tentación por ser tentado. Y por eso puedo decir que cada experiencia en su vida gradualmente lo calificaba para hacer el sacrificio puro, sin mancha, sin pecado, para poder ofrecerse. Porque él necesitaba la experiencia de
ser tentado y no pecar, para que pudiera simpatizar con nosotros como nuestro sumo sacerdote. Entonces, todo este sufrimiento fue necesario para que Él pudiera calificarse, para ofrecerse en sacrificio perfecto y también ser ese sacerdote que nos comprende. Ok. Hoy, dice, hay un ministerio continuo del Espíritu Santo en la vida de Jesús, lleno. Y esa palabra en griego implica lleno. En Lucas 2:40 señala una experiencia que fue tanto progresiva como pasiva. Podemos suponer del comentario de Lucas que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres, que dio expresión al fruto del Espíritu apropiado en cada etapa de su desarrollo humano. Como dijo Ireneo tan elocuentemente, aunque sea en el contexto de su cristología distintiva de recapitulación, Él pasó por todas las etapas de la vida. Se hizo un bebé para los bebés, santificando la infancia. Un niño entre niños, santificando la niñez y ofreciendo el ejemplo de afecto filial a sus padres. De justicia y obediencia. Un hombre joven entre hombres jóvenes, llegando a ser un ejemplo para ellos y santificándolos al Señor. En parte, recuerden que hemos tocado este tema varias veces, que no es solo la muerte de Cristo, ni la resurrección de Cristo que nos salvan, sino la vida de Cristo, la obediencia de Cristo. Y cuando Dios nos declara justos o nos justifica, nos imputa la vida de obediencia de Cristo en nosotros. Y nos trata como si fuera nuestra obediencia. Y por eso, estando en unión con Cristo, en el segundo Adán, somos justificados por la vida de obediencia de Jesucristo. Jesús, hecho de una mujer bajo la ley, creció con respecto a todas sus facultades y capacidades. Y Lucas nos da esta evidencia. Y Pedro, por favor, estos textos. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:47, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Ok. Entonces, ¿en cuáles áreas crecía Jesucristo? ¿Maduraba? En todo. En todas las áreas. Socialmente, con su inteligencia, con su vida social, su vida de sabiduría, su relación social con los hombres, su relación con Dios mismo. Ok. Como un ejemplo de desarrollo de Jesús, Él no sabía, es un ejemplo además, el día ni la hora exacta del fin de todas las cosas, Marcos 13:32. ¿Okay? Tenía que crecer aprendiendo. Y hay un texto que me gusta, cuando Cristo fue al templo, a todo el mundo le gusta citar el texto, donde dice que quedaron asombrados por sus respuestas, pero casi nadie menciona que Él también estaba ahí haciendo preguntas. Él estaba aprendiendo. Y no hay defecto en aprender, ni pecado. Entonces estaba ahí madurando, aprendiendo, desarrollándose como ser humano. ¿Ok? Ya hemos tocado eso. La niñez y ahora, llegando a la edad de 30, el bautizo. Vamos a leer el texto. Verónica, por favor, el texto de Lucas 3, 21 a 23. Lucas 3, 21, 23. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía:
tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Ok. Entonces, varias cosas pasaron aquí en este párrafo, ¿verdad? ¿Cómo qué? Fue bautizado con el Espíritu Santo. Fue bautizado por el Espíritu Santo. Está el Padre. La voz del Padre. Ok. Hay acción. Hay Hay acción. intercambio ahí. Bautismo de agua también, ¿no? Sí. Y Mientras oraba, se abría el cielo, o sea, el Padre bajaba. Wow. Y él en ese momento inauguró su ministerio. Empezó su ministerio como Mesías, sanando, haciendo milagros, enseñando, haciendo muchas cosas. Y aquí están las cosas. Jesús hizo grandes milagros por el poder del Espíritu Santo. Es muy importante esto. Busca por favor o léeme Juan 3:34. Juan 3, creo que aquí lo tengo. Juan 3:34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. ¿A quién? Al enviado. Al enviado. ¿Y quién es? Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo en Cristo no tiene medida. Está lleno por completo del Espíritu Santo. Y versículo 35 dice, Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Y el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Ok, lo que vemos aquí es que nadie tenía ni tiene la misma experiencia con el Espíritu Santo que tenía Jesucristo. Él estaba lleno con el Espíritu Santo sin medida. Y él, aun como ser humano, necesitaba ese espíritu, esa llenura. ¿Para qué? Para hacer milagros, para echar demonios, para sanar, para Estar en comunión con su Padre también. para estar en comunión con su Padre, para no pecar, para resistir las tentaciones. Y vamos a ver que de inmediato fue enviado, guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Entonces, para poder resistir, necesitaba esta llenura del Espíritu Santo sin medida, porque el Satanás lo atacó fuertemente. Y Cristo resistió por el poder del Espíritu Santo y también echó demonios y levantó a los muertos. Enseñaba con poder y con autoridad y vivía una vida recta y santa constantemente, consistentemente, porque era hombre lleno por el Espíritu Santo. Tengo una confusión. ¿Sí? Aquí en el bautismo, cuando es preparado para el ministerio, recibe una llenura del Espíritu, porque en realidad él ya poseía el Espíritu de Dios. Ujú. Exacto. ¿Correcto? Buena distinción, gracias. No, es bien correcto. Y estuvimos hablando antes de la clase y llamé a varios amigos y leí varios libros, y porque en verdad estamos hablando de uno de los misterios imposibles para comprender. Nadie comprende a Dios. Nadie comprende la Trinidad. Nadie comprende la relación entre el Hijo y el Espíritu, la segunda y tercera persona de la Trinidad. Es incomprensible. Y estoy resistiendo la tentación de tratar de explicar lo que en verdad no me llega. ¿Okay? Pero entendemos por muy poca información que Dios nos ha dado, que Cristo en esta condición como hombre divino necesitaba una relación muy especial con el Espíritu Santo para poder hacer lo que hacía. Y ahí dejo la cosa. ¿No podía hacer en su humanidad todo lo que hizo?
por Dios, y específicamente, y no quiero aclararlo más allá de lo que entiendo, pero leyendo ya y tratando de prepararme para enseñarles el lunes que viene, el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, casi siempre se habla en términos del poder de Dios. Y es correcto lo que hicimos en el primer día, en la primera clase. El Espíritu Santo no es una fuerza, pero a la vez es una persona fuertísima, todopoderosa. Y en el Antiguo Testamento siempre habla en términos del poder de Dios, hablando de esta persona. Y cuando Dios está haciendo algo poderoso, siempre está presente el Espíritu de Dios actuando, porque es su papel, es su rol proveer poder a las acciones de Dios. Y aquí está proveyendo de poder a Cristo mismo para poder resistir, hacer milagros y hacer todo lo que a Él le correspondía hacer como el Mesías. Tengo un pasaje que te sustenta eso. ¿Okay? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Muy bien, ese texto que tenemos en la siguiente página. Ah, sí. Qué bueno. No, ahí estamos. Muy bien, el bautismo, y vamos a leer rápidamente estos textos que nos describen algunos de estos actos poderosos. Marcelo, por favor, ¿por qué no nos lees capítulo Hechos 2:22, aquí en página 55? Hechos 2:22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Y sigue, por favor, Lucas 11. Y Lucas 11:20, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ok. Entonces, obviamente, milagros, señales, expulsando demonios, todo esto Cristo hacía por el poder del Espíritu Santo. Oh, muy interesante, Elizabeth, el siguiente texto en Mateo 12, encima de página 56. Yes. Mateo 12, 28 al 31. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. Ok, este texto tan fuerte habla de blasfemia contra el Espíritu Santo que no se le perdonará a nadie. ¿Y por qué no? ¿Y por qué es tan ofensivo este pecado? ¿Y cómo se define este pecado? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Dándole el crédito a Satanás por lo que Cristo hacía. Ok, milagrosamente. ¿Podemos hablar del reino de Dios como reino cuando llega el Espíritu Santo? Porque ¿qué encierra esa palabra reino? El reino de Dios ha llegado, el reino, ¿qué estamos hablando por reino? Muy buena pregunta. Vamos a tener un curso completo sobre esa palabra. Y yo creo que en un sentido el reino siempre ha estado porque Dios es el rey del universo. En otro sentido, en un sentido muy específico, muy especial, muy particular, se inauguró el reino cuando Cristo empezó su ministerio aquí en la tierra. El reino que Pablo describe como el reino de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Pero el reino ha venido cuando las personas influidas por el reino empiezan a vivir como habían sido tocados por el reino. O es decir, empezaron a vivir como seres humanos responsables, mayordomos, tomando responsabilidad por sí mismos y por sus vecinos y por su medio ambiente, así como Adán fue enviado a hacer, o fue el mandato que Dios le hizo a Adán. Entonces el reino viene cuando
el mundo se reestablece así como Dios quiere que el mundo sea. ¿Ok? Y también hay otra manifestación del reino. Cuando Cristo viene la segunda vez, el reino de Dios se manifestará en su forma eterna, completa, perfecta y santa. Vamos a seguir a punto 4. Y después de punto 4 tomamos un breve descanso. ¿Ok? Punto 4. Jesús fue guiado, consolado y apoyado en su ministerio por el Espíritu Santo. Ya hemos tocado algunas de esas ideas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, Lucas 4, versículo 1, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entendemos que de inmediato fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Jesús regresó de Galilea, Lucas 4, 14, en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Pedro, ayúdame por favor con estos párrafos aquí abajo. El papel del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús ahora está evidente. Sirve como el cartógrafo celestial y estratega divino que dibuja los mapas del terreno de la batalla y dirige al rey guerrero al punto estratégico del conflicto. Él es ayudante general de Cristo en la guerra santa que se emprende a lo largo de la encarnación. Así Jesús, como un general romano, regresa de su conquista escondida a Galilea en poder del Espíritu Santo, Lucas 4:14. En efecto, e inmediato de que lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, fue y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38 y 4:37. Para Lucas, la totalidad del ministerio de Jesús después del bautismo se realiza con el poder del Espíritu mesiánico. Buen resumen, ¿verdad? Y luego tu texto otra vez encima de 57. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hasta sus predicaciones fueran hechas por el poder del Espíritu Santo. Tenía total dependencia del Espíritu Santo. Todo lo que hacía, todo. ¿Ok? Y si él tenía esa necesidad, ¿cuánto más nosotros? ¿Y cómo se cultiva estar llenos del Espíritu Santo, Pedro? Se llena en la palabra de Dios, son espíritu y son vida. En la oración, en la adoración, en la compañía, permanencia. Dando gratitud y expresando con voz alta nuestra dependencia, pidiéndole ayuda y llenura, siempre. Y morando en la palabra. Y Jesús nos lo prometió, el ayudador, el consolador. Les conviene que me vaya, estará con ustedes para siempre. Yo creo que nosotros no sabemos apreciar, no entendemos totalmente, porque a veces vivimos como si viviéramos solos. Y no damos el testimonio que el Espíritu Santo quiere dar en nosotros. No damos esa vida. Qué bueno. Aquí estamos estudiando el Espíritu Santo, pero específicamente estamos tocando la relación entre Cristo y el Espíritu Santo. Tocamos el tema de la concepción del Espíritu Santo ayudándole a desarrollar y madurar en su niñez, el significado del bautismo de Jesucristo, y la necesidad de tener en sí la llenura del Espíritu Santo sin medida en su ministerio. Y ahora vamos a ver que el Espíritu Santo hasta le ayudó a Cristo a entregarse a la muerte por los pecados del mundo. Aquí estamos en página 57. Jesús se ofreció a sí mismo a Dios por el poder del Espíritu Santo. Tenemos este texto en Hebreos 9:14. Si esto es así,
cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios viviente. Muy interesantemente dice que Cristo se ofreció por medio del Espíritu Eterno. Entonces, ¿necesitaba ayuda para poder entregarse? Yo creo que sí. Sí, porque no es que haya resistido la voluntad de Dios, pero fue tentado desde el principio por Satanás de no ir a la cruz, hasta por Pedro mismo. ¿Y qué le llamó a Pedro cuando Pedro le tentó a no ir a la cruz? Apártate, Satanás. Satanás. Entonces Cristo durante toda su vida tuvo que resistir la tentación de no cumplir con su misión mesiánica, porque fue terrible. Y ahí estaba sudando, orando, sudando sangre, y Mateo dijo que casi se murió ahí orando por el estrés. ¿Por qué? Porque sabía que Lo que venía. que venía. La separación de su padre. El infierno mismo. Es que Cristo iba a sufrir la separación de su Padre, iba a sufrir el roto de la relación más íntima que haya existido, la relación entre Padre e Hijo. Desde la eternidad. Claro. La eternidad. Y va a sufrir de manera infinita, porque iba a cargar el castigo infinita, la ira infinita de su Padre contra el pecado, y tuvo que sobrevivir, y el Espíritu Santo iba a ayudarle a cumplir con la misión y también sobrevivir la experiencia. Y yo les digo varias veces que por eso, si no fuera Dios, nada de esto sería posible. Si no fuera Dios y si no estaba en este caso lleno, sin medida, del Espíritu Todopoderoso de Dios, no pudiera haber aguantado esta experiencia ni sobrevivirla. Ok, dice, el Espíritu Santo capacitó a Jesús para voluntariamente ofrecerse como sacrificio a Dios. Y Cristo mismo orando en su oración sacerdotal, en Juan 17, versículo 19, dice, por ellos me santifico. ¿Por quiénes? Por sus discípulos y también por nosotros, los que iban a creer por el testimonio de ellos. Me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. En este caso, santificarse quiere decir apartarse para cierto ministerio, para cierta tarea, en este caso, la tarea de ofrecerse a la cruz como sacrificio. Me santifico, le dijo al Padre, para hacer esto. Está orando por sí mismo. Interesante. ¿Ok? Es cierto que los judíos arrestaron a Jesús y que los romanos lo ejecutaron, pero por el poder del Espíritu Santo, Jesús no resistió y así cumplió la obra cruel de la redención. Este fue su acto sacerdotal. Él santificó a sí mismo, Juan 17, 19, para que podamos nosotros ser santificados. Hebreos 10, 10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. El Espíritu Santo obró por medio de las oraciones de Jesucristo. Hebreos 5, 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Pero fue la cruz de todos modos. No, fue escuchado y Dios lo rescató de la experiencia por resucitarlo y exaltarlo. El Espíritu Santo le dio a Jesús la compasión necesaria para ofrecerse. Hebreos 5:2. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y
extraviados, ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Hebreos 12, 2 y 3. Susana, por favor, país. Hebreos 12, 2 al 3. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Quién fue por el gozo que le esperaba? ¿Qué gozo? ¿Soporta la cruz por gozo? ¿Qué gozo? Estar al lado del Padre. La vida eterna. El salvarnos. La salvación. Yo creo que hay dos cosas: para regresar con el Padre y para recibirnos redimidos. Y le dio gozo. Y todo ¿Tú eso, le das gozo, Pedro? Wow, increíble. Jesús soportó la cruz y menospreció la vergüenza por el gozo de salvar a los elegidos. Jesús se ofreció a sí mismo con gran entusiasmo y el deseo de agradar a su Padre y salvar a los elegidos. Muy bien, la muerte. El Espíritu Santo le ayudó a entregarse, dice el autor de los Hebreos. Ok, número 6. Jesús resucitó de la muerte por el Espíritu Santo, quien hizo que volviera a la vida. Bueno, primero vamos a ver que Cristo mismo tenía el poder de resucitar. Dice en Juan 10, 18, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Yo tengo la autoridad para entregarla, la vida. Yo también tengo autoridad para volver a recibirla. Tenía autoridad para poder resucitar. Interesante. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Pero a la vez, la Biblia dice que aquí arriba, 1 Pedro 3, 18, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu lo resucitó. También 1 Pedro, Romanos 1, 4. Pero quien según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Cristo mismo se resucitó. El Padre también lo resucitó. Pero aquí hablamos del poder y el papel del Espíritu Santo en resucitar a Cristo. También somos nosotros resucitados a la vida de la muerte por la aplicación del poder de la resurrección de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y vemos esto en Efesios 1, 17 hasta 20, pero vamos a leer nada más desde versículo 19. Susana Brown, por favor, desde versículo 19. Efesios 1, versículo 19 y 20. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ok. Este poder está actuando en nosotros. Y por supuesto, este poder de la resurrección de Cristo, recuerden que el apóstol Pablo dijo que yo deseo nada más que compartir la resurrección de Jesucristo. Está hablando de su resurrección en el futuro, la resurrección de su cuerpo físico, pero en Romanos 6 dice que nos sepultamos en Cristo para también ser resucitados con Cristo a la vida nueva, es decir, resucitados, dice Pablo, a Dios. Es decir, muertos no estamos a Dios.
estamos asociados con la muerte, estamos asociados con el pecado. Pero si estamos conectados, unidos con Cristo Jesús por fe, es decir, resucitamos y tenemos en nosotros el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese poder mora en nosotros y compartimos el mismo poder que resucitó a Cristo. Y ese poder es para... ¿qué? Una fuerza grandiosa y eficaz. ¿Para hacer qué? No se dice. Para resucitarlo. Sí, pero ¿qué es la resurrección experimental mía ahora mismo, esta noche? Que Dios nos justifica. Ok. Es la santificación, es mi crecimiento hacia Dios, es mi nueva vida con Dios, es la habilidad poderosa de poder resistir la tentación y vivir para Dios. ¿De dónde viene este poder? Del mismo poder que resucitó a Cristo. Tenemos en nosotros a Cristo resucitado, tenemos la resurrección de Cristo en nosotros, aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos une a Cristo, nos hace compartir en la resurrección de Cristo para que resucitemos. ¿A dónde? A Dios. A vivir una vida de justicia. Hay que leer el resto del capítulo 6 de Romanos para ver exactamente lo que Pablo quiere decir, que él usa las dos metáforas, muerte en pecado. Si morimos con Cristo, el dominio de mi naturaleza es destruida. Todavía peco, todavía soy tentado, obviamente, pero el pecado no me domina, no me controla, no es mi rey, no es mi amo. Tengo otro amo. Porque estoy unido a Cristo en su resurrección, resucitado en Cristo para llegar a ser esclavo a la justicia, dice Pablo, y a Dios. Entonces, cambiamos de reinos, literalmente. Cambiamos del reino de la muerte y el reino de la vida y de la justicia. Pablo usa metáfora en la que nuestro cuerpo fue crucificado con Cristo. Crucificado con Cristo. Y fue bautizado, y que ahora debemos resucitar pareciéndonos a Cristo. Exacto. Entonces, volviendo al tema de lo que es estar unidos a Cristo, toda la vida cristiana tiene que ver con estar unidos a Cristo. Todo lo que somos y todo lo que experimentamos en Cristo. Por eso la importancia de entender la obediencia de Cristo. Si vamos a obedecer, Cristo va a compartir su obediencia con nosotros. Sí, en el sentido de ser justificados, pero también en el sentido de ser santificados. Él va a compartir, nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo para que su muerte llegue a ser nuestra muerte, para que nosotros no tengamos que morir así. Entonces, no vamos a volver a morir. En ese sentido de que no vamos a tener que morir ahora, porque Cristo ya murió por nosotros. No vamos a ser condenados para siempre ahora. No vamos a ser castigados nunca, jamás. Nunca vamos a ser castigados. Porque ya nos escapamos de la muerte. Porque ya Cristo compartió su muerte, nos identificamos con la muerte, ya experimentamos la muerte, su muerte es mi muerte. Ya no me preocupo por la muerte, porque ya me morí en Cristo y sepultado en Cristo. Y cuando Cristo reconstruyó su cuerpo por su propia autoridad, nosotros también vamos a ser reconstruidos, pero empezando ahora con el alma. Vamos a resucitar, porque el mismo poder que resucitó a Cristo mora en nosotros y por eso resucitamos para vivir para Dios y hacernos esclavos a la justicia, a la rectitud de Dios. Entonces todo tiene que ver con nuestra identificación con Cristo, en su vida, en su muerte, que es mi muerte, en su resurrección. Ya
estoy resucitado. Es más, estoy ascendido. ¿Qué dice Colosenses? Que ya estamos sentados al lado del trono en Cristo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que todo esto ya es un hecho cumplido. Hemos heredado. Heredados. Todo. Sí. Y ahora, por supuesto, no vemos la manifestación completa de todo esto, porque estamos todavía peregrinando, pero literalmente, de verdad, estamos sentados en el cielo, ya. Y a la vez luchando en esta vida, esperando el cumplimiento de todo esto, pero ya es un hecho, es una certeza. ¿Ok? Y estos versículos también enseñan esto, que no hay duda, 1 Timoteo, de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, y eso es una referencia a la resurrección de Cristo, porque Cristo fue vindicado. ¿Vindicado? ¿Qué significa vindicar? Alguien lo acusa y después se prueba que esa acusación fue falsa. Okay, entonces la resurrección de Cristo fue restituida. La vindicación, porque en verdad no fue culpable. Fue liberado. Fue resucitado. Entonces la resurrección vindicó a Cristo. Y aquí dice que fue vindicado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo resucitó, vindicándolo. Y lo probó que él era el Mesías, que él era Dios y que no era culpable. Y también que también había cumplido su tarea de redimirnos. Y por eso entendemos que nuestros pecados ya son perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo es libre. Salió de la prisión. Ahí estaba pagando mi deuda, pero ya está libre. Y eso implica que mi deuda ya está pagada. Entonces, somos vindicados. Somos vindicados nosotros en Cristo, porque ya no está en la prisión, no está en la cárcel, no está en la muerte. Resucitó y su su resurrección lo vindicó. Fue vindicado por el Espíritu Santo. Y a nosotros nos vindicó lo que nos hizo Adán y lo que hicimos nosotros, Él nos declaró libres. Libres porque Cristo está libre. Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Yo pensaba que la muerte me justificó. Aquí dice que la resurrección, porque como Marcelo ya dijo, la resurrección aprobó el sacrificio de Cristo. Dios lo recibe y pone en libertad a Cristo mismo. Y eso me hace saber que yo soy justificado por la resurrección de Cristo. Él está libre, yo también estoy libre y perdonado. Un amigo mío me preguntó, ¿cuál es más importante, la muerte o la resurrección? Sí. Sí lo sabe casi. No, exactamente. Los dos van juntos. Las dos van juntas. Las dos son necesarias. La muerte para pagar y la resurrección para vindicar. Y para declararlo hijo divino de Dios. ¿Ok? Y es más, Él ascendió. ¿Qué implica eso? ¿A dónde fue? Al cielo, al diestra del Padre. A la diestra. ¿Y eso implica qué? Que Él es el Hijo, que está gobernando, que Él es Rey del universo. Ok, Él es el Rey. Y también el sacrificio ahí está. Él está abogando por nosotros ahí. ¿Abogando en qué sentido? Sí, hablando, pero abogando por presentarse eternamente. Y también la pregunta es que no puede haber resurrección si no hay muerte.
No hay muerte, exactamente. Uno para resucitar tiene que tener muerte. y no hay- Todo. ¿Recuerdan la clase sobre soteriología diciendo que, ok, muy bien, somos salvos por la encarnación, somos salvos por la muerte, somos salvos por la resurrección? Su vida de 33 años. Su vida de 33 años, por la encarnación y vida de 33 años, por la muerte, por la resurrección, por la ascensión, por la exaltación y el reinado de Cristo eternamente. Somos salvos por la obra redentora completa de Jesucristo. Él es el héroe, Él es David sin armas, matando a Goliat, con las mismas armas de Goliat. Ahí viene Cristo, sin nada, débil, poniéndose en guerra contra Satanás, los demonios, los principados, las potestades, las filosofías de este mundo, todas las tentaciones de pecado y la muerte. Y en humildad y con debilidad derrotó todos esos enemigos y los ganó, los golpeó y le dio a Satanás un dolor fuertísimo de cabeza. Y ahora no tienta como antes. Ahora no mantiene engañadas todas las naciones así como antes. Algunas están respondiendo y participando en el reino del rey exaltado, entronado, que ya empezó su reinado y va a seguir hasta la perfección y completa manifestación de su reino sobre todo el universo, sobre todo el cosmos. Se ve que todos los hechos de Cristo, su vida, su nacimiento, su encarnación, su vida recta y todo, pero Pablo argumenta bien fuertemente por la resurrección, porque había muchos que decían eso no es cierto. Porque, y Pablo dice, si eso fuera así, mira, mejor nos emborrachamos y bebamos y que la vida no vale nada porque si no hay resurrección. Y que todavía están en sus pecados. Están en sus pecados. Si Cristo nos resucitó, entonces nuestro perdón depende de la resurrección y de la vindicación de Jesucristo. Ok, rapidito, número 8 aquí abajo. Ahora el Espíritu Santo testifica acerca de Cristo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. La naturaleza de este lenguaje es legal. Jesús está enjuiciado. El Espíritu Santo es su testigo. El Evangelio de Juan es un documento de testigos. Son como 7 u 8 señales que recalcan la divinidad de Jesús. Y Juan nos dice en Juan 20:31 que por eso escribió su Evangelio, para darnos esas señales que prueban que Cristo es el Hijo de Dios. Más tarde los apóstoles tienen que ser testigos, pero aún entonces el testigo principal es el Espíritu Santo, y hemos tocado estos textos en Romanos 8 y en Romanos 8, 14 a 17. En la cultura de nuestro Señor, los juicios no fueron conducidos por abogados que actuaban por los acusadores o por la defensa, sino por un juez que solicitó la verdad de los testigos que trajeron evidencia. En tal contexto, el abogado o defensor buscado por una persona acusada no fue un profesional altamente entrenado, sino alguien que podría vindicarlo por decir la verdad. Un testigo ocular o un testigo de carácter fue lo que se requería. Alguien cuya relación al acusado le permitía hablar con autoridad. Un amigo íntimo en lugar de una persona entrenada profesionalmente en leyes. De acuerdo a este trasfondo, el Espíritu es el más adecuado para ser el testigo principal a favor de Cristo. Él fue el compañero íntimo de Jesús a lo largo
de su ministerio. En otras palabras, la obra principal, como ya hemos dicho, es tomarlo de Cristo y aplicarlo a nosotros, pero en este caso, esta manera de ver lo mismo, la obra principal del Espíritu Santo ahora es testificarle a Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo acerca de Cristo como testigo? Que Él es Dios. Él es Dios, Él es Hijo de Dios. Él tiene que defenderlo, vindicarlo, porque todo el mundo lo está acusando. ¿Qué están diciendo el mundo acerca de Jesucristo? Que Él es todo menos Dios. Es todo menos Dios. Es un hombre fabuloso. Que está usurpando a Dios. Sí. Un profeta, un hombre muy especial, un hombre dulce, un really nice guy. Pero Dios, no. ¿Qué cosa? ¿Y qué está diciendo el Espíritu Santo? Está diciendo que Él es divino. Está diciendo que Él resucitó. Está diciendo que Él fue y es justo. Que Él es la verdad. Y que es la verdad. Y también el juez que va a juzgar a todos. El Espíritu Santo está diciendo todo esto, dice Jesús en Juan 16. Jesús no está y por eso está testificando acerca de la justicia de Cristo. El mundo está ciego y muerto y por eso el Espíritu Santo está diciendo que Jesús es el juez que los va a juzgar. El Espíritu Santo está convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra necesidad de ir a Cristo. Pero principalmente el Espíritu Santo está diciendo que Cristo había venido del Padre, Él es el Hijo eterno de Dios y tenemos que responderle a Él. Y solo los que escuchan este testimonio del Espíritu Santo creen en Cristo. Para creer tenemos que tener el Espíritu. Oh, exactamente. El Espíritu Santo tiene que iluminarnos y el Espíritu Santo tiene que testificarnos. Y hemos estudiado eso en Romanos 8, que cuando nos toca, cuando mora en nosotros, cuando nos revela a Cristo y nosotros nos unimos, el Espíritu Santo empieza a darnos a nosotros testimonio. ¿Y qué nos dice? Que somos hijos de Dios. Cuando se hace bien la iluminación intensiva, los faros se ubican de tal manera que no se ven, porque están detrás de uno, ¿no? De hecho, no se debe ver de dónde viene la luz. Lo que se debe ver es el edificio que las luces están alumbrando. El efecto deseado es hacerlo visible, cuando de otra manera no se podría ver por la oscuridad, y de maximar su dignidad al poner en relieve todos sus detalles para que se vean claramente. Esto ilustra perfectamente el papel del Espíritu Santo en el nuevo pacto, es decir, Él es el faro escondido que alumbra a Jesús el Salvador. Y terminamos ahí porque es muy importante, no está aquí para gloriarse a sí mismo, ni para recibir aplauso, ni luz, ni atención. Está aquí para iluminar a Cristo. Sí, pero para iluminar a Cristo, para que todo el mundo vea a Cristo. Él existe para glorificarle a Cristo y para conducir a todos a Cristo. Entonces Él es como el faro detrás, que nadie ve, pero ven solo lo que es alumbrado por la luz. Ven a Cristo. ¿Ok? Que veamos a Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver a Cristo. Oremos. Padre nuestro, que el Espíritu Santo nos ayude a ver a Cristo y que nos revele más la plenitud de Cristo. Amén. That's it, folks.
Gracias.